Buenas tardes con todos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, docente. Bien, bienvenidos a esta segunda clase de la primera semana de curso de contratos. Bien, retomamos lo que hemos venido analizando en la clase pasada sobre esta primera sesión, siempre comenzando con los logros que se buscan por parte de ustedes, el logro de la sesión, que siempre es que ustedes conozcan la base doctrinaria y legislativa relacionada a cómo se llega a establecer un contrato, ¿no? En sus múltiples formas o peculiaridades. Habíamos visto, dentro de los conocimientos previos, que ustedes comenzaron a definir qué era un contrato, ¿no? Y habíamos especificado que era esa manifestación de voluntad, evidentemente, y relacionado al acto jurídico, que son actos jurídicos, crear, modificar, distinguir una relación, pero había una peculiaridad, que era bilateral, es decir, que intervenían dos o más personas, naturales o jurídicas, dentro de esta relación comercial. Y habíamos planteado que la utilidad de este curso era conocer esta base doctrinaria y que ustedes formen un criterio claro de cómo la legislación peruana o cómo en el Perú los contratos se vienen analizando, cómo se vienen conociendo, cómo se vienen interiorizando en esta relación constante comercial, ¿no? Y para eso decíamos que habían cuatro principios fundamentales que marcaban o son los lineamientos bases en donde un juez, en este caso un abogado, tiene como cimiento para poder analizar un contrato, sin especificar el tipo de contrato que sea, ¿no? Hablamos de un contrato de compraventa, hablamos de un contrato de arrendamiento, hablamos de un contrato de suministro, hablamos de contrato de mutuo, contrato de donación, todos los tipos de contratos se van, Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. ¿cómo estás? Se van a entablar dentro de estos cuatro principios, ¿no? Para eso requerimos la intervención para recordar. Justo Greyla ha entrado justo a tiempo. ¿Por qué no preguntarle a ella? Mi estimada Leo, ¿qué decíamos respecto a el principio de obligatoriedad en los contratos? ¿Qué es lo que decíamos sobre esta figura en la clase pasada? Primero Greyla y después le damos pase a Docente, Rey. disculpe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hablábamos que era uno de los pilares fundamentales del derecho, que en este caso se podría decir eh, es una manera imperativa que todos los sujetos, eh, ah, ay, se me fue la, Tranquila, tranquila, ordena tus ideas. a ver, espere, encuentro la palabra indicada. Mm, eh, a ver, ay, Obligatoriedad. ¿Qué te llama a ti la palabra obligatoriedad? Te dicen, este contrato se tiene una peculiaridad de obligatoriedad. ¿Qué significa eso? Eh, eh, es decir, el acuerdo al que uno llega en este caso, ¿Ya? ¿Qué pasa con ese acuerdo? que entre dos partes a más lleguen a un determinado tema, un determinado acuerdo que puede ser dar la suma de dinero, una compraventa.
un alquiler. Ya. Greila, ¿tú estás casada? No. ¿Perdón? ¿Estás casada? No. ¿No? Se fue Greila, se fue. Estimado Roberto, te escuchamos. ¿Qué decíamos sobre la obligatoriedad? Sí, doctor, buenas noches. Como su persona estaba mencionando, había cuatro principios básicos. Uno de ellos era el principio de obligatoriedad, lo que su persona mencionó, el pacta sunt servanda, que era el principio que establecía que todo lo pactado obligaba a las partes. O sea, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Una vez que uno firmaba, no podíamos decir unilateralmente la de incumplirlo. Estaban vinculados legalmente a todo lo que estábamos prometiendo en ese contrato. Ujú. Entonces, esa obligatoriedad obliga a las partes a su cumplimiento, ¿no? Y esa obligatoriedad, ¿hasta qué punto puede llegar, mi estimada Nicole? Solamente es que se obligan. ¿Y qué pasa si la otra parte incumple esa obligatoriedad? Le escuchamos, mi estimada Nicole. Sí, docente, buenas noches. ¿Cómo estás? La obligatoriedad se podría decir eh, que puede llegar hasta el punto de la ejecución forzosa, ¿no? Eh, de acuerdo a los daños que se hayan realizado, ¿no? A los daños que se tengan por indemnizar, eh, ya que los límites de la ley en el orden público se podría decir como por ejemplo la imposibilidad física. Ahí vemos también lo que es la revisión por una, se podría decir, la revisión por una desproporción excesiva, ¿no? Si bien es cierto, la fuerza de ley, como lo comentó mi compañero, eh, está vinculado a que las partes Ujú. lo realicen, pues no, como que si fuese realmente una norma legal exigiendo el cumplimiento de lo acordado en dicho contrato. Claro, ¿no? La obligatoriedad, como decía Nicole, requiere que si en algún momento alguna de las partes involucradas, sin importar el tipo de contrato que sea, obliga a a la otra parte a hacer dos situaciones jurídicas. Exigir el cumplimiento de la obligación. Usted ya lleva obligaciones, ¿no? La obligación de hacer, de no hacer o de dar. O por otro lado, exigir una indemnización respecto a ello. Porque, ¿qué pasa? Si tú haces un contrato de compraventa, pagas la creencia de este bien inmueble y esperas la entrega del bien inmueble. Sin embargo, cuando yo le decía en la clase pasada, llegas y el bien inmueble, por ejemplo, ha sido vendido a otro tercero de buena fe. Ya vamos a ver ese principio. Este, no podrías ya tener ese bien porque hay un tercero quien está poseyendo ese bien o es propietario de este bien, inclusive lo es escrito. Entonces vas a ir por la indemnización por los daños y perjuicios que ha tenido el incumplimiento de este contrato. Estimado Víctor, te escuchamos. ¿Qué más podemos decir sobre la obligatoriedad? La obligatoriedad es aquella propiedad que va a ligar a las dos partes a cumplir en todos los y cada uno de los aspectos que se hayan tratado que estén redactados en el contrato mediante lo que vendría siendo el llamado pacta sunt servanda, así como, Claro, así como también establece, así como también establece que de no cumplirse con alguna de las cláusulas del mismo, podría recaer una sanción en cualquiera de las partes. claro. ¿No? Eso es lo que habíamos establecido. Entonces, queda claro que este punto de obligatoriedad, el pacta sunt servanda, obliga no solamente a las personas naturales al cumplimiento en parte particular, sino inclusive en naciones y que el incumplimiento trae consigo indemnizaciones, ¿no? Que podía ser generalmente pecuniarias, ¿no? Eso quedó claro. Bien, ese fue mi estimado Víctor. Segundo principio, hablamos de la patrimonialidad. ¿No? ¿A qué se refería el tema del tema patrimonial?
Mi estimado, había levantado la mano, creo. A ver, la pasé a, ¿dónde está? Juan, le escuchamos, Juan Valle. ¿Qué habla sobre el principio de patrimonio, de relacionar el patrimonio? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Bueno, en el principio de patrimonialidad se refería a que siempre debe haber un producto, ¿no? O un patrimonio, algo que tenga valor, que se intercambie en este contrato, ¿no? Em, Puede ser una parte onerosa o puede ser gratuita también, ¿no? Como una donación. eh, Siempre tiene que haber un patrimonio, ¿no? En todos estos contratos. ¿Y qué pasaría en un contrato de donación? ¿También puede suceder lo mismo? Claro, claro, en una donación uno puede donar, pues, ¿no? Una casa, un carro, eh, siempre va a tener un valor, ¿no? Ya, pero y ese valor dices que es patrimonio. O sea, voy a enriquecerme y la otra parte se va a empobrecer. Pero si Claro. yo recibí una donación, no me estoy empobreciendo porque yo no entregué nada a cambio. ¿Se cumpliría este principio? Claro, no se está empobreciendo, pero se está enriqueciendo, ¿no? Al recibir esta donación. ¿No? Entonces, necesariamente tienen que ser bienes que estén con un precio o un valor en el mercado, un valor económico, ¿no? No podríamos hablar de un contrato de compraventa, de un espíritu, no podríamos hablar de un contrato de compraventa, de de un unicornio, no podríamos hablar de contrato de compra-venta de la luna, ¿no? Entonces, no podría entrar dentro de esta esfera patrimonial de los seres humanos, ¿no? Inclusive personas en Europa, sucedió el caso de una señora que dijo que es propietaria del sol, ¿no? Hizo un contrato y dice, yo soy propietaria del sol, así que a partir de este momento, todos los habitantes del planeta Tierra tiene una obligación de pagarme las acreencias por usar los rayos del sol, ¿no? Y al día siguiente le llovieron demandas, porque a consecuencia de esos rayos del sol había quemaduras, había deforestaciones, daños a la población. Entonces, no hay dentro de ese ámbito una posibilidad que englobe el tema contractual. Entonces, la patrimonialidad es la posibilidad de acceder a bienes patrimoniales, como decía su compañero Juan, en donde tiene que involucrar bienes muebles e inmuebles. Bien. Entonces, tenemos la obligatoriedad, teníamos el tema patrimonial. También decíamos un tema importante, el principio de buena fe. ¿Qué entendíamos por el principio de buena fe? ¿Qué más está conectado? Mi estimada Araceli. Mitman. Y- Mitman. Ah, ok. Primero entonces, Jackson. Jackson Arevalo. Bien, ¿dónde está? Sí, doctor. Doctor, un breve concepto de la buena Buena fe fe. sería pues, Ajá. que las partes deben actuar con honestidad, lealtad y rectitud en todas las etapas del contrato, desde su negociación hasta su ejecución, buscando más que todo Ya. equilibrio y respeto entre ambas partes. Ok. Ese sería mi aporte, doctor. Ok, tú hablas, importante.
eh, de todas las etapas, ¿no? No solamente la etapa contractual, doctor, sino que el principio de buena fe debe ser inclusive desde la etapa preparatoria, del precontrato, ¿no? La etapa donde vienen las negociaciones, como llamamos así. Pero decíamos la clase pasada, que, a ver, antes que yo intervenga, Arones, lo escuchamos. ¿Qué es lo que entiendes tú por el principio de buena fe? Doctor, sí me escucha. Sí, te escucho. Sí, doctor, como dijo el compañero, las partes tienen que actuar con transparencia, honestidad, lealtad, desde el momento que firman hasta la ejecución de esta, doctor. ¿Ok? Entonces, igual, el principio de buena fe involucra no solamente a las partes que se involucran dentro del contrato. Les ponía el ejemplo en la clase pasada que el principio de buena fe, que si bien involucra a las partes contractuales, también involucra la buena fe de estos terceros que podrían también ser beneficiados en otros contratos, ¿no? Entonces, la relación contractual, la buena fe, es orientada a que ustedes mismos, en un momento determinado, cuando quiere hacer un contrato, van con la intención de cumplirlo. Esa intención de cumplirlo se presume, ¿no? Nuestro Código Civil establece ese planteamiento, la necesidad de un cumplimiento, eh, y que ese cumplimiento sea evidente. Se va a evidenciar la mala fe, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, cuando una de las partes o no paga todas las cuotas de la creencia o la otra parte no entrega el bien, ¿no? Ahí se demuestra la mala fe. Mientras que no suceda eso, esa demostración se presume la buena fe de las partes. Igual en contrato de arrendamiento, se presume que el arrendador va a entregar el bien para que sea usado en uso y disfrute del arrendatario y el arrendatario use el bien dentro de un determinado tiempo y lo devuelva en el modo y forma en cómo fue entregado, ¿no? Se presume ese cumplimiento. Cuando se pierde esa presunción de buena fe, cuando el arrendatario de repente no paga el arrendamiento, cuando el arrendatario no devuelve vencido el plazo del contrato y el arrendador, por ejemplo, o solicita la devolución del bien antes del plazo establecido dentro del contrato, ¿no? Entonces, dentro de esa figura. Bien, y finalmente el tema relacionado al principio de relatividad. ¿Qué decíamos sobre el principio de la relatividad, Bárbara? Bárbara, ¿nos escuchas? Adrián. Ah, Sarela, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo Vimos también estás? la relatividad, dice que Ujú. involucra a las partes intervinientes de un contrato, ¿no? O sea, solo involucra a los que van a firmar el contrato. Claro. ¿Y qué decíamos, qué ejemplos poníamos de esta figura de la relatividad? ¿En qué circunstancias sí se podía dar este principio de relatividad? ¿Y en qué circunstancias podríamos hacer un caso omiso de esta relatividad? Roberto, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Recuerdo muy práctico su ejemplo que mencionó de que, por ejemplo, si hacemos un contrato con una cantante y por X motivo, fuerzas mayores, ocurre un incidente en la carretera o no hay pase y no llega a, a hacer el evento. ¿Cómo se hace para que ella pues, resarza ese daño que está haciendo porque no llega al compromiso? O sea, si es que pagan si es que ese monto, por ejemplo, o ella fallece, por ejemplo, ese monto, si es que lo pagaban los hijos o no pagaban los hijos, lo cual no debería porque es personalísimo. Claro, o sea, el cumplimiento, hay que tener en cuenta dos cosas ahí. El cumplimiento de la obligación, es decir, cumplir el contrato de ir a cantar, no podría ser ejercido por un heredero.
Diferente sea en un contrato de compraventa, ¿no? Donde hay que entregar un bien inmueble y los hijos herederos pueden realizar. En esta figura el cantante no podría hacerlo porque son características propias del cantante. Lo que sí se va a hacer es resarcir, en este caso, el daño causado por el incumplimiento, pero se va a merituar. En qué temas? Se va a merituar en temas si fue un hecho fortuito, un hecho de fuerza mayor, ¿no? Un hecho ajeno a la obligación de la parte. ¿No? Porque de repente tú tienes toda la intención. Tuve un caso de nulidad de laudo arbitral, en donde acá en el norte, la entidad encargada de abastecer, llamémoslo así, de energía eléctrica, se llama Electronoroeste, en sus siglas ENOS. ¿Ok? Esta entidad se encarga de abastecer de electricidad. Y para ello, ellos se encargan del alumbrado público. Ellos hicieron una contratación este, con una empresa colombiana. Esta empresa colombiana se ganó la licitación de otorgar 500 luminarias LED, que ellas las fabricaban en Bogotá y la enviaban a Perú dentro de determinadas armadas, ¿no? Cada 2 meses iban a enviar una determinada cantidad de luminarias. En un determinado momento, la empresa colombiana le informa a la empresa peruana, en este caso es NOSA, y le dice, ¿sabes qué, empresa? No voy a poder cumplir dentro del plazo establecido del contrato debido a huelgas que se están llevando a cabo aquí en mi país. A pesar que le avisó con tiempo, él no se dijo, no emitió comentario alguno, simplemente esperó el vencimiento del plazo, no se entregaron las luminarias y solicitó en la vía arbitral la nulidad de este asunto jurídico y la indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento contractual. Entonces se fueron a arbitraje y en el arbitraje se le da la razón a la empresa colombiana, ¿no? Por el tema relacionado a la relatividad, la buena fe, la obligatoriedad y patrimonialidad, pero sobre todo el tema de relatividad. Es decir, si bien es cierto, tú tenías una obligación, empresa, tú informaste en primer lugar a la empresa contratante que no ibas a poder cumplir dentro del plazo, no por hechos propios de tu empresa, no por no tener insumos, no por el tema de que no contrataste el personal adecuado, que los plazos se te vencieron, etcétera, no, sino que fue por un hecho ajeno, donde se probó que durante ese periodo de fabricación que tenía para entregar las luminarias, hubo huelgas en determinados departamentos que impidió que enviaran la materia prima hacia su fábrica y que por lo tanto también los trabajadores propiamente de su fábrica no asistieran. Entonces, dentro de este principio de relatividad, este tribunal arbitral determinó que no había una responsabilidad de incumplimiento de contrato por parte de la empresa ganadora, sino más bien por la otra empresa, por Enosa, quien debió ampliarle el plazo debido a que la empresa colombiana oportunamente informó, ¿no? Ojo, oportunamente. No es que un día antes de la entrega dice, ah, no voy a poder entregarlo, por favor, dame más tiempo. No, ¿no? Entonces, Enosa está en la facultad de buena fe, sabiendo que había una circunstancia social que impedía el cumplimiento, ampliar el plazo o resolver el contrato, pero no actuar de mala fe y alegar incumplimiento contractual, ¿no? Entonces, cuán importante son estos principios, pero nunca los vamos a encontrar de manera aislada, ¿no? Siempre están concatenados estos cuatro principios. Sin embargo, en casos peculiares, alguno de estos va a resaltar uno por sobre los otros. En un contrato están estos cuatro, pero en algunos se va a analizar
la peculiaridad, por ejemplo, de la buena fe, en otros la obligatoriedad, en otros el patrimonio y en otros la relatividad de la relación contractual. Es por eso que la base doctrinaria de conceptos nos dice que la celebración de un contrato siempre va a tener como causa el ejercicio de un derecho de autonomía de las partes. Evidentemente, un contrato establece cómo, cuándo, dónde y de qué manera se va a cumplir una obligación. Por eso se llama la fuente de las obligaciones. Sin embargo, también la doctrina nos dice que existe la libertad de las partes. Va a primar la libertad de las partes frente a la formalidad documentaria. Que si bien es cierto, en un contrato se puede establecer, supongamos, que los bienes se entreguen de manera quincenal, por ejemplo, un contrato de suministro, en donde una persona contrata la entrega quincenal de fardos de tela para fabricar pantalones. Sin embargo, eso está en el contrato. Sin embargo, en el cotidiano, trabajar de estas dos empresas, quien abastece la materia prima y quien fabrica los pantalones, llegaron telefónicamente a un acuerdo de que la entrega de los fardos se haga mensual, porque de esa manera tiene mayor cantidad de materia prima y no requeriría, requeriría menos costos en envíos. ¿Ok? Entonces, frente a esta figura, la parte demandada, la parte quien recibía este contrato, solicita, solicita el cumplimiento del contrato. Dice, se ha incumplido el contrato, por favor, indemnízame. Entonces, la otra parte, que dice el suministrante, dice, si bien es cierto, en nuestro contrato se estableció en un primer momento la entrega quincenal, prima la autonomía de las partes, en donde nosotros, telefónicamente o a través de correo electrónico o en el devenir diario, por más de 5 años que venimos trabajando, yo te lo he entregado de manera mensual, sin haber un inconveniente. Porque si hubiese un inconveniente, desde la primera entrega pudiste haber resuelto el contrato, lo cual no se dio. Entonces, si bien podríamos solicitar o pudo haber solicitado la nulidad de este acto jurídico o el incumplimiento contractual, se prueba de que la voluntad de las partes dentro de este negocio contractual se evidencia algo diferente. Entonces, la realidad prima frente a la formalidad documental. Si lo trasladamos a la vía laboral, sucede lo mismo. ¿Cuántas personas, locadores de servicio, han trabajado en instituciones públicas y la figura del locador de servicio es recibe con horarios que no cumplen una estructura laboral como una persona contratada bajo el régimen 728, 276 o CAS, ¿no? Entonces, si se naturaliza, o llamémosle, la autonomía de las partes orienta de que tú debes cumplir un horario, entrada y salida, usar uniforme, etcétera, ya no estamos hablando de un contrato de locación, sino estamos hablando de un contrato laboral. Entonces, vemos como uno de estos principios o base doctrinaria nos dice que siempre frente a una celebración del contrato documental va a primar la realidad. ¿Ok? Si bien es cierto, está establecido, como les decía, un plazo de entrega quincenal, la realidad demostró que durante 5 años las empresas tranquilamente y de manera armoniosa han venido cumpliendo la entrega mensual, por lo cual los jueces van a primar la autonomía de las partes frente a la formalidad documentaria del contrato. Otra idea importante es que la celebración de un contrato tiene como efecto, ¿qué es lo que busca? Una relación jurídica de carácter obligatorio, obligacional para las mismas partes. Y esto es lo que veníamos viendo, ¿no? Los 4 principios: buena fe, patrimonialidad, obligatoriedad y aquí va relatividad, ¿no? Esto es relatividad. Importantes para lograr la celebración de un contrato de manera idónea.
Y es así que nuestra legislación peruana, nuestro Código Civil de 1984, quien sigue vigente hasta la actualidad, pero evidentemente con el tiempo ha tenido varias actualizaciones, modificaciones respecto a determinados puntos. Nos vamos a centrar nosotros en el libro séptimo, que son la fuente de las obligaciones, en donde, como le decía la clase pasada, se va a dividir en dos partes, lo que es los contratos, la parte general de los contratos y la parte especial. Si ustedes cogen su código civil, se ubican a partir del artículo 1351, ¿no? Vamos al... Estimado Víctor, te escuchamos mientras que entra el speaker. Docente, encontré el artículo, ¿lo puedo leer? Sí, claro, un momento para ubicarnos para que todos podamos Trece estar cincuenta y uno, ¿verdad? sí, 351. 351. El speak, para ustedes, mis estimados, supongo que lo conocen, pero si no lo conocen, es una plataforma dada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes se encargan de darnos la normativa actualizada. Muchas veces encontramos en Internet los códigos civiles, penales, constitucionales, pero a veces el artículo está desfasado, no está actualizado en la última versión. Entonces, aquí en esta plataforma, el Estado peruano se ha encargado de encontrar no solamente las normas que encuentran aquí, sino también otras normas que usted quisiera verificar si el artículo que usted está citando en su demanda, en su contestación, en su resolución, en su denuncia, es el correcto o está actualizado, lo va a encontrar acá. Entonces van a su Código Civil y vamos al artículo 1356. 1356. 1356. Fuente de las obligaciones. Contratos, parte general. Bien. Entonces, ¿qué nos dice 351, mi estimado primero? Mi Ah, estimado Víctor. el contrato 351. es artículo 1351. El contrato es Ah, el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. claro, ¿no? Lo que decíamos al principio. Puse más grande para que de repente los que no están con su código podamos verlo. ¿No? Decíamos, acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir. Si ustedes van a lo que es el acto jurídico, si ustedes van a lo que es el acto jurídico, si ustedes van al acto jurídico, el libro segundo, disposiciones generales, ¿qué nos dice? Parece similar, ¿no? Dice, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar, extinguir una relación. Y el 1351 no dice lo mismo, crear, modificar, extinguir una relación. Pero dos puntos importantes que dice la norma. ¿Qué nos dice el 1351? Ah, la diferencia es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia? Esta parte de crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica es igualita. Sin embargo, nos dice, tienen que intervenir dos o más partes. ¿Y qué más? Tienen índole patrimonial. Entonces,
para que sea tomado en cuenta dentro de la cognición del contrato, tiene que cumplir esos requisitos. Dos o más sujetos, crear, modificar, regular, modificar, extinguir una relación jurídica, pero de índole patrimonial. Profesor, ¿hay relaciones jurídicas que no son patrimoniales? Claro que sí, pero que el contrato no los estudia, pero sí el acto jurídico, ¿no? Bien, regresamos a las diapositivas, ¿no? Entonces, desde el artículo 351 al 528 es todo lo que abarca el curso de contratos, tanto la parte general como la parte especial. Bien, entonces, esto es la parte general y lo que vamos a ahondar en la parte práctica el día de hoy es que en 5 grupos, si ustedes se ubican, si han podido ya revisar su semana número 1, el trabajo en clase se van a dividir en 5 grupos. Cada grupo se le va a entregar una casación. Cada una de estas casaciones analiza uno de los principios. Como le decía, quizás en todas estas ocasiones hablan de los 4 principios. Claro que sí. Pero los jueces supremos en determinada ocasión dicen, sí, pero en este caso hay que especificarnos sobre el principio de buena fe. ¿Qué se entiende como principio de buena fe y por qué se debe aplicar en este caso? Entonces, el grupo que va a tener que hacer en este momento se va a dedicar exclusivamente a leer la casación, compartirla en el grupo, a conversar qué es lo que entendieron, qué es lo importante, cómo fue en la primera instancia, profesor. En la primera instancia se interpuso una demanda de, supongamos, desalojo, en donde Perico de los Palotes planteó un desalojo por ocupación precaria contra María Esther. Perico de los Palotes alegó tal cosa. María Esther contestó y dijo tal cosa. Frente a esto, el juez de primera instancia estableció declarar fundada, infundada la demanda, no lo sé. Cuando se fue a la segunda instancia, confirmaron, revocaron, y cuando fueron a la Corte Suprema enfatizó tal punto. Dijo, el principio de buena fe se define como tal. Frente a ese principio es que ellos consideran declarar fundada, confirmar, casar o no casar la pretensión solicitada por el demandante o demandado, ¿no? Y entonces ahí vamos a nosotros a entender qué es lo que se entiende como principio de buena fe, o como principio de relatividad, o como principio de patrimonialidad, o de pacta sunt servanda. ¿Ok? Entonces, esa es la labor en este momento. Y van haciendo sus diapositivas para que cuando nos toque de aquí la siguiente clase, que dentro, después de a las 9 creo, iniciamos con la parte doctrinaria y con su exposición por parte de ustedes. Y con eso tendrían su primera calificación de la parte práctica relacionada al curso de contratos. ¿Ok? ¿Alguna duda, inquietud sobre esta parte práctica que vamos a realizar? Mi estimada Paula, te escuchamos. Sí, profesor, disculpe, los que tenemos otro curso, No hay vamos a problema, tener... Paula, como te digo, no hay problema. Lo importante es que en esta hora participes en grupo, para cuando le toque exponer en la siguiente hora a uno de tus integrantes del grupo, yo les pregunto, ¿quiénes participaron? Ah, participó tal, y ahí yo les pongo la nota que le corresponde. ¿Ok? Ok, perfecto. Sí, no hay problema. Mi estimado joven, te escucho. Sí, estimado docente, muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? compañeros. Docente, comentar, los grupos deben juntarse por afinidad o es Yo que lo usted voy a podría crear, comentar yo porque lo yo voy a no crear. conozco, no conozco No te la preocupes, mayoría. yo lo voy a crear a través de UTP más clase. Ah, Perdón, ya, o a perfecto. través de Zoom. Ah, Y ya, se va a crear excelente. automáticamente. Entonces, Gracias. ya luego de eso, apuntan sus compañeros y le pasan al coordinador. ¿Ya crearon su grupo de WhatsApp? Sí, ¿no? Sí, Mi sí, ya coordinador. tenemos. Ok, excelente. Entonces ahí le comparten, dice grupo uno somos tales integrantes. Grupo 2 grupo 3 grupo 4. ¿Para qué? Con esos mismos grupos van a exponer el trabajo académico uno que es su exposición.
para que se vayan conociendo. ¿Ok? Entonces vamos a eso. Se van a concentrar en leer la casación, en analizarla, comprenderla, hacer sus diapositivas que les sirvan como guía. Puede ser una o dos diapositivas, más difícil, ¿no? O sea, máximo unas diapositivas que les permite a ustedes, de repente un mapa conceptual, donde les permite a ustedes guiarse para explicarlo, o diapositivas claras con algunas ideas fuerza, como puede ser, o pueden hacer también un Canva, en donde o hace una línea de tiempo de cómo se llevó a cabo la resolución de este proceso y cuáles son las ideas centrales y a qué conclusión llegar. ¿Ok? Entonces, vamos por ese lado. ¿Qué más dice acá? El grupo Bien, los que no tienen el link del grupo, por favor, mi estimada coordinadora, compártelo por favor aquí a través del chat para que los que recién se integran al curso puedan tener acceso y estar en comunicación con todos. Bien, entonces, voy a crear los grupos. ¿Cuántos somos? Somos 56. Sí. Doctor, yo tampoco tengo grupo. No te preocupes, ninguno tiene grupo ahorita. Voy a crearlo Doctor, recién. Dígame. Voy a crear recién los grupos. ¿Cuándo hacemos? Uno, dos, tres, cuatro. Son 5 temas. Tengo que hacer 5 grupos. Son 5 grupos entre 7 y 8 compañeros, ¿ok? Entonces, les va a salir de manera aleatoria y ustedes van a poder agruparse. Y ahí conversan entre ustedes. Igual, si desean que les ayude a aclarar alguna idea, algo que les ha quedado duda respecto al trabajo que van a realizar, me llaman y yo ingreso al grupo. ¿Ok? Mi estimada Paula, dime. Entonces, ¿tenemos que coger cualquiera libremente o usted va a asignar No, ahí, mire, por ejemplo, ahí ustedes van a salir su nombre, dice grupo uno, grupo 2, grupo 3. Entonces, al grupo uno le va a tocar donde dice casación G1, al grupo 2 le va a tocar G2, al grupo 3 G3, al grupo 4 G4 y al grupo 5 G5. En Muchas ese orden. gracias. Ya, mi estimado. Vayan entrando a sus grupos. Rolando, dime. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, mi Entiendo estimado? que tenemos clase, creo, a las 8:20 de nuevo. A las 9. Sí, a las 9. Sí, yo justo tengo también No hay problema, si se clase te cruza después el de 13. horario, coordina con tus Ya, compañeros quienes no se les cruza y para que ellos se encarguen de la exposición de la siguiente clase. Para poder tener, ya, para que todos tengan nota. Sí, ya, ok, doctor. ok. Gracias. Ya.
Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Doctor, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Doctor, disculpe, me botó el Zoom. ¿Usted cree que sea posible de que me una a la sala 5 donde anteriormente me había agregado, por favor?
Mi estimada, ¿qué sala estabas en tiro? ¿Cuál era tu sala, mi estimada? Para poderte regresar. Doctor, disculpe, mi sala es la 1. ¿Cómo puedo volver a unirme? No te preocupes, yo te mando. Ya está. Luis, ¿en qué grupo estabas? El 2, profe, se cerró el Zoom, tal que Ya, la señal de que falla. Por favor. ya. Rubén, ¿en qué grupo estabas? Para poderte regresar. Si no puedes hablar, puedes escribir al chat para poder Doctor, el grupo 2, por favor, buenas noches, disculpe, ¿se me escucha? ya. Sí, sí te escucho. Grupo 2, ok. Por favor, gracias, me botó el Zoom.
Jacqueline, te saliste del grupo. ¿Qué grupo estás para poderte enviar? Buenas noches, estaba en el grupo 1, sino que está fallando mi señal, que se me sale del Zoom. No te preocupes, te envío.
Bien, estamos de vuelta. Eh, entonces, la próxima clase que nos toca de aquí en una hora, a las 9, nos volvemos a conectar. Iniciamos con el tema de las teorías correspondientes a la semana número 2 y luego de ello, en la parte práctica, procederemos a las exposiciones de ustedes. Estimada León, te escucho. Sí, docente, disculpe la interrupción. No te Lo que preocupes. pasa es de que muchos de nosotros se nos ha cruzado el horario. No sé Ajá, sí entiendo. qué se podría hacer al respecto, pero De tu bueno, por grupo, ejemplo, en mi caso, todos hemos trabajado en el grupo, no hay problema. todos hemos aportado. La No pregunta sé, es, perdona que te corte, de tu grupo, que son 8, ¿cuáles a quienes no se les cruza? ¿Cuántos no se les cruzan? solamente a 2 o a 3. Ya, excelente. Entonces, con esos 2, 3 se exponen. Pero en la carátula de su trabajo, que lo suben en UTP más Class, verifico quiénes son integrantes y ahí yo les pongo su calificación. Ya, doctor, muchas Ajá, gracias. sí, no hay problema con eso, mi estimada. Ya, permiso entonces. Ah, preocupes. Bien, entonces, igual eso lo precisamos en la siguiente clase. Conclusiones de esta primera parte de esta semana número 1. 3 puntos fundamentales, ¿no? Toda celebración contractual, sea el contrato que sea, el modo de contratos típicos o atípicos, siempre va a velarse por la autonomía de las partes y una obligatoriedad contractual, ¿no? En el tipo de contrato que veamos de ahora en adelante. Segundo, son 4 los principios que hemos precisado: obligatoriedad, patrimonial, tema de patrimonial, buena fe y relatividad. Esos puntos ya los vamos a desarrollar con sus ejemplos y sus exposiciones en la siguiente clase. Y que actualmente sigue vigente nuestro código de 1984, que ustedes lo tienen en físico y si no, también les he mostrado la plataforma del Estado peruano en donde tienen el código civil totalmente gratuito y actualizado. ¿Ok? Entonces, precisar entonces que la próxima clase, que nos toca de aquí en una hora, vamos a ver las tres teorías importantes que engloban nuestro Código Civil en el libro séptimo de contratos. La teoría sociológica, vamos a ver en qué consiste, la teoría económica y la teoría legal del contrato. ¿Ok? Entonces, vayan terminando sus diapositivas, vayan terminando su proyección. En una hora nos volvemos a conectar para iniciar la clase de la semana número 2. Roberto, te escucho. Doctor, disculpe, ¿podríamos empezar con la exposición y luego con las clases? También podemos hacer eso. Sí, para escaparnos un ratito y cubrirnos entre nosotros también, de la otra Ok, clase. ok. Gracias, doctor. Listo, gracias a ti. Entonces nos vemos en una hora, mis estimados. Nos conectamos en un rato. Doctor, listo, Ya, nos nos vemos. vemos en un rato. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, docente, cuídese. Hasta la